Yo no quería saber nada de Jesús, o de lo que el mundo dice que él representaba. Para un hombre como yo era simplemente imposible. Me llamo David Cohen. Tengo 48 años y soy originario de Jerusalén. Crecí en el corazón de la tradición judía, rodeado de rituales, rezos y enseñanzas que parecían dar sentido a todo. Desde muy joven fui instruido en la Torá y en los comentarios rabínicos. Me enorgullecía ser de una familia respetada, donde la fe era lo más importante. Y aunque siempre se hablaba de Dios, había un nombre que yo jamás podía escuchar sin que se me revolviera el estómago. Jesús. Aquel hombre, aquel Mesías que los cristianos proclamaban, para mí era un fraude. Desde la escuela rabínica nos habían enseñado que Jesús no era el Hijo de Dios, sino un impostor. Y yo lo repetía, con orgullo y hasta con rabia. Me convertí en un rabino que cada vez que alguien mencionaba a Cristo, no solo lo rechazaba, sino que también me burlaba de él y de quienes le seguían. Para mí los cristianos eran ingenuos, débiles, necesitados de un salvador inventado. Hubo un tiempo en que incluso quemé libros y Nuevos Testamentos que llegaban a mi comunidad. Lo hacía con una sonrisa de superioridad, convencido de que estaba defendiendo a la verdad de mi pueblo. Mis sermones estaban llenos de ironía hacia Cristo. Yo decía, si realmente fuera el Hijo de Dios, ¿por qué murió en una cruz como un criminal? ¿Dónde estuvo su poder para salvarse? La gente reía, y eso alimentaba mi ego. Pero detrás de esa apariencia de seguridad había un vacío en mi corazón. No lo reconocía en ese entonces, pero lo sentía en la soledad de mis noches cuando estaba solo en mi cuarto. Mis rezos se volvían mecánicos, y cada vez que alguien me preguntaba si realmente conocía la paz de Dios, me molestaba porque en lo más profundo sabía que no podía responder con sinceridad. Yo pensaba que lo tenía todo bajo control, hasta que llegó un día que marcaría mi vida para siempre. Un acontecimiento que me haría confrontar con aquello que había despreciado durante años, el nombre de Jesús. Ese día comenzó como cualquier otro, sin que yo sospechara que mi vida iba a dar un giro. Era una tarde calurosa en Jerusalén, y yo salía de la sinagoga después de enseñar a un grupo de jóvenes sobre la ley y los profetas. Y mientras caminaba hacia mi casa, noté a lo lejos a un pequeño grupo de cristianos predicando en la calle. Cantaban con guitarras, hablaban de amor y salvación, y repartían folletos con versículos del Nuevo Testamento. Sentí una indignación inmediata. Para mí, ellos estaban contaminando a nuestro pueblo con falsas esperanzas. Mi sangre hervía. Me acerqué con firmeza, decidido a callarlos. Con ironía y voz fuerte, empecé a burlarme. Dejen de adorar a un crucificado. ¿Qué clase de Mesías muere de la forma más humillante? Algunos me escuchaban con incomodidad, otros simplemente bajaban la mirada, pero lo que más me sorprendió fue una mujer mayor del grupo. Ella me miró fijamente a los ojos, sin rencor, y me dijo con voz tranquila, «Rabí David, algún día usted conocerá la verdad, y esa verdad lo hará libre». Sus palabras me golpearon como un puñal. ¿Quién era esa mujer para hablarme así? ¿Cómo sabía mi nombre? Nunca la había visto. Por un instante mi seguridad se tambaleó, pero de inmediato reaccioné con sarcasmo. Reí y les arranqué de las manos varios folletos, los rompí en pedazos frente a todos y los tiré al suelo. Caminé con aire triunfante, pero por dentro algo empezó a inquietarme. Esa noche, mientras intentaba dormir, las palabras de aquella mujer no dejaban de sonar en mi mente. La verdad lo hará libre. Era como un eco que me perseguía. Recordé que esa frase estaba en uno de los evangelios, creo que en el de Juan, pero yo nunca le había prestado atención. Intenté desecharlo de mi mente, pero cuanto más lo hacía, más fuerte resonaba. Fue entonces cuando, por primera vez en mucho tiempo, sentí miedo. No un miedo a los cristianos, sino a la posibilidad de estar equivocado. ¿Y si aquello que había despreciado toda mi vida era real? No lo sabía aún, pero esa duda sería la primera grieta en el muro de orgullo que había construido.
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa frase se repetía en mi mente cada vez más y más. Pasaron algunos días después de aquel encuentro en la calle, pero la inquietud seguía conmigo. Intentaba distraerme con mis estudios, con mis deberes en la sinagoga, con largas discusiones sobre la Torá. Pero cada vez que quedaba en silencio, esa frase volvía. La verdad lo hará libre. Una noche, mientras cenaba con mi familia, mi esposa notó que yo estaba distraído. Me preguntó si me sentía bien, y para no preocuparla respondí que solo estaba cansado. Pero en realidad había algo más profundo, una lucha interna. Era como si dos voces se debatieran dentro de mí. Una me decía, mantente firme, todo lo que predicaste es la verdad. La otra susurraba, ¿y si no es así? ¿Y si has cerrado los ojos a lo que Dios realmente quiere mostrarte? Ese mismo mes ocurrió algo que me sacudió por completo. Mi padre enfermó gravemente. Él siempre había sido mi guía espiritual, un hombre de respeto en la comunidad. Verlo en cama, debilitado, me hizo sentir impotente. Los médicos decían que su corazón estaba muy deteriorado y que no había mucho que hacer. Yo oraba con fervor, recitando los salmos, pidiendo por su vida, pero por más que oraba su salud empeoraba. Una madrugada, mientras estaba sentado junto a su cama, lo escuché murmurar algo que me dejó helado. Con voz casi apagada dijo, «David Cohen, yo he soñado con un hombre, con Jesús». Me levanté de golpe, sin creer lo que había oído. ¿Mi padre? ¿El rabino más respetado que conocía? ¿Soñando con Jesús? Intenté callarlo, pensando que deliraba por la fiebre, pero él abrió los ojos y con un hilo de voz me dijo, «Hijo, no lo rechaces tan rápido». Sus palabras me atravesaron el alma. Esa noche lloré como no lo hacía desde niño. Tenía miedo, rabia, confusión. No entendía nada. Al amanecer, me encerré en mi estudio, tomé una Biblia que tenía guardada, una Biblia completa, con Antiguo y Nuevo Testamento, y la abrí al azar. Mis ojos cayeron en un pasaje que decía, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. Me quedé inmóvil. Era como si esas palabras hubieran sido escritas directamente para mí. Y aunque todavía luchaba con mi incredulidad, algo dentro de mí comenzó a quebrarse. No sabía lo que venía, pero presentía que mi vida jamás volvería a ser igual. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Mi padre se debilitaba más y más, y yo me sentía impotente. La comunidad esperaba que yo mostrara fe, que fuera fuerte, pero dentro de mí había una tormenta. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba dos cosas. La mirada de aquella mujer en la calle diciéndome, «La verdad lo hará libre», y la voz de mi padre susurrando, «He soñado con Jesús». Una noche, mientras velaba en la habitación, tomé nuevamente la Biblia. La abrí con manos temblorosas y mis ojos cayeron en un pasaje que nunca antes había leído con atención. «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Juan 11:25. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Era como si esas palabras hubieran sido puestas delante de mí para ese momento exacto. Quise cerrarla, pero algo me empujaba a seguir leyendo. A cada palabra sentía que un muro invisible comenzaba a derrumbarse. De pronto, escuché un ruido. Era mi padre que intentaba incorporarse. Con esfuerzo, me tomó de la mano y me dijo, «David, ora conmigo, pero ora a ese Jesús del que te hablé». Me resistí, le pedí que descansara, que no hablara más, pero él insistió. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con una paz que yo no entendía. Finalmente, con el corazón dividido entre orgullo y amor por mi padre, cerré los ojos y murmuré, «Si de verdad existes, Jesús, si eres quien dices ser, muéstramelo». En ese instante, sucedió lo inexplicable. Mi padre, que llevaba días sin fuerzas, levantó sus manos temblorosas hacia el cielo.
Yo pensé que sería su último suspiro, pero de pronto su voz salió clara, fuerte, como si la enfermedad se hubiera detenido en seco. Sus labios comenzaron a pronunciar palabras que nunca había escuchado de él. Entre lágrimas y con una paz indescriptible dijo: Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, a ti clamo en esta hora. No confío en mis méritos ni en mi sabiduría, sino en tu misericordia. Te alabo porque aún en mi lecho de dolor, tu nombre es vida. Señor, recibe mi espíritu, y si es tu voluntad levantarme, lo harás. Pero si no, aquí mismo proclamo que solo tú eres el Mesías prometido. Yo me quedé en silencio, paralizado. El cuarto que antes estaba lleno de olor a enfermedad y muerte, de repente se sentía ligero, como si una presencia invisible nos envolviera. Veía a mi padre, un hombre moribundo, hablar con una fe tan viva que parecía rejuvenecerlo en segundos. Sus ojos brillaban, sus manos alzadas no bajaban, y cada palabra era una declaración de confianza en Cristo. Entonces sentí como un calor me envolvió, una paz profunda descendió, y por un momento me olvidé de todo. Yo, el rabino que se había burlado de Cristo, estaba siendo confrontado por algo más grande que mi razón. No podía explicarlo, pero sabía que ese era el comienzo de algo que me cambiaría para siempre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo, el rabino que tanto había ridiculizado a Cristo, me encontraba ahora mudo, incapaz de articular palabra. Mis pensamientos se nublaron, solo podía mirar a mi padre, que seguía orando con una fuerza que parecía no venir de él. De repente, mi padre, que hasta horas antes apenas podía respirar sin ayuda, se incorporó en la cama con una vitalidad sorprendente. Su rostro, antes marchito, se iluminó con un brillo que no puedo describir con palabras humanas. Yo esperaba verlo desvanecerse en cualquier momento, pero lo contrario sucedió. Se levantó de la cama y comenzó a caminar por la habitación. Me froté los ojos pensando que estaba soñando, pero no, era real. Mi padre, el hombre que los médicos habían desahuciado, caminaba con paso firme, alzando sus brazos y repitiendo: «¡Jesús vive! ¡Él vive!». Sentí que todo mi mundo se derrumbaba. Todo lo que había enseñado, todo lo que había predicado contra Jesús, se hacía trizas en ese instante. Caí de rodillas, no porque entendiera plenamente lo que estaba pasando, sino porque no podía resistir más. La presencia en ese cuarto era tan fuerte, tan palpable, que mi orgullo no tenía dónde esconderse. Quise gritar, pero lo único que salió de mis labios fue un susurro: «¿Qué está pasando, Dios?». Mi padre me miró, con lágrimas en los ojos, y me dijo: «David Cohen, acabas de ver lo que significa que Jesús es vida. Él me ha levantado, no por mis méritos, sino por su gracia». Yo no podía hablar. Sentía un nudo en la garganta, un fuego en mi pecho. Por primera vez en mi vida no tenía argumentos, no tenía burlas, no tenía palabras, solo silencio. Un silencio que me envolvió y que me hizo reconocer, aunque no lo quisiera, que algo divino había entrado en mi casa. Aquella noche, sentado en el suelo junto a la cama de mi padre, entendí que Jesús no era un mito ni una fábula. Algo dentro de mí había cambiado, aunque aún no sabía cómo llamarlo. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Juan 11:40. Los días posteriores al milagro fueron una mezcla de asombro y lucha interna. Mi padre caminaba, comía y hasta hablaba con los vecinos como si nunca hubiera estado enfermo. Todos en la casa veían lo que había sucedido, pero nadie se atrevía a ponerlo en palabras. Yo, en cambio, me sentía desgarrado. Por un lado, no podía negar lo que mis ojos habían visto. Un hombre al borde de la muerte había recuperado sus fuerzas de manera instantánea, después de invocar el nombre de Jesús. Pero, por otro lado, mi mente rabínica, entrenada en años de estudio y razonamiento, buscaba explicaciones lógicas. ¿Y si fue solo una coincidencia? ¿Y si los médicos se equivocaron en su diagnóstico? ¿Y si fue una reacción extraña del cuerpo?
Intentaba convencerme de que no había sido un milagro, pero mientras más trataba, más me atormentaba el recuerdo de esa presencia en la habitación. Yo había sentido algo que ninguna lógica podía explicar. Un día, reuní el valor para hablar con mi padre. Le pregunté, ¿cómo puedes estar tan seguro de que fue Jesús? Quizás solo fue tu mente, tu deseo de seguir viviendo. Él me respondió con serenidad. Hijo, yo no solo lo sentí, yo lo vi. Vi su rostro en mi sueño, vi su mano extendida levantándome. Cuando desperté, su poder ya estaba en mi cuerpo. Tú estabas allí, ¿no lo sentiste? Me quedé sin palabras. Sí, yo lo había sentido, pero admitirlo significaba aceptar que había estado equivocado toda mi vida. Eso me aterraba. ¿Cómo enfrentaría a mi comunidad, a mis colegas rabinos, si yo reconocía que Jesús era real? ¿Cómo explicar que aquel a quien tanto había despreciado se había revelado en mi propia casa? Esa tensión me robaba el sueño. No quería confesarlo, pero cada noche volvía a abrir la Biblia en secreto. Leía los evangelios a escondidas, con miedo de que alguien me descubriera. Y mientras más leía, más entendía que aquel hombre al que había insultado no era solo un profeta, era algo más. En mi interior sabía que estaba en una encrucijada, seguir defendiendo mi orgullo o rendirme ante la verdad que comenzaba a abrirse camino en mi corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Una madrugada, mientras trataba de conciliar el sueño, experimenté algo que me dejó estremecido. Soñé que caminaba por un desierto inmenso. El sol me quemaba la piel y la sed era insoportable. De pronto, a lo lejos vi una figura que se acercaba. No distinguía su rostro, pero en sus manos llevaba una vasija de agua. Cuando me la ofreció, bebí y sentí cómo la sed se apagaba por completo. Al despertar, todavía tenía la sensación de frescura en mi boca. Sacudí la cabeza, diciéndome a mí mismo que no era más que un sueño. Pero no pude ignorar que esa imagen de agua y alivio me recordaba un versículo que había leído la noche anterior. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Juan 4:14. No podía ser coincidencia. Era como si alguien me hablara a través de los sueños. En los días siguientes comencé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Por ejemplo, al abrir la Biblia, los pasajes parecían tener vida. No los leía como un libro antiguo, sino como si alguien me estuviera hablando personalmente. Además, mi corazón se había vuelto más sensible. Aquella dureza que me llevaba a burlarme de los cristianos se estaba resquebrajando. Un día, mientras caminaba por el mercado, escuché a un niño cantar una canción cristiana en hebreo. Era una melodía sencilla, pero sus palabras decían: Jesús es la luz que nunca se apaga. En ese momento sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo era posible que una simple voz infantil me conmoviera más que todos mis años de estudio rabínico? Aquella noche oré en silencio, sin que nadie lo supiera, y dije así: Dios de Abraham, si de verdad tu Hijo es Jesús, si Él es el Mesías, dame una señal que me lo confirme. Y créanme, esa señal no tardó en llegar. Fue tan clara, tan fuerte, que ya no pude seguir ignorando lo que sucedía en mi vida. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. La señal que pedí a Dios llegó de una manera que jamás olvidaré. Estaba en la sinagoga, preparándome para enseñar un pasaje de Isaías, cuando un joven entró apresurado con una Biblia en sus manos. No era judío practicante, de hecho, yo lo conocía como un joven curioso, que solía hacer preguntas incómodas. Se acercó a mí y con respeto me dijo: «Rabí, ¿puede explicarme esto?». Abrió el libro en Isaías 53 y me pidió que leyera en voz alta. Yo conocía ese pasaje,
Lo había estudiado muchas veces, pero al pronunciar las palabras, algo cambió. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Mientras leía, sentí que la voz se me quebraba. Cada palabra parecía clavarse en mi interior. Por primera vez, no lo vi como una profecía lejana o simbólica. Era como si Isaías estuviera describiendo con precisión a Jesús en la cruz. Cerré el libro de golpe, nervioso, y el joven me preguntó, «Rabí, ¿acaso no está hablando de Jesús?» No supe qué responder. Mi corazón latía con fuerza y una sensación de calor recorrió mi cuerpo, la misma que había experimentado en la habitación de mi padre. Fue entonces cuando entendí. Esa era la señal que había pedido. El mismo texto que tantas veces había enseñado sin convicción me estaba revelando la verdad. Esa noche no pude dormir. Volví a leer Isaías 53 en secreto, palabra por palabra, y cada línea era como un espejo que me mostraba lo que había negado toda mi vida. No era coincidencia, no era casualidad. Esa era la confirmación que había suplicado. Me arrodillé en mi estudio y con lágrimas dije en voz baja, «Jesús, si realmente eres tú de quien hablan estas palabras, ya no puedo resistirme más». Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Después de aquella revelación en Isaías 53, algo dentro de mí cambió para siempre. Era como si una venda hubiera caído de mis ojos. Sin embargo, esa claridad interior venía acompañada de un gran temor. ¿Cómo podría yo, un rabino respetado en Jerusalén, confesar que ahora creía en Jesús, a quien tanto había despreciado? Comencé a vivir una doble vida. De día, continuaba enseñando en la sinagoga, repitiendo los rezos y tradiciones que siempre había practicado, pero de noche me encerraba en mi estudio con la Biblia abierta, leyendo los evangelios con lágrimas en los ojos. Sentía que esas páginas me hablaban directamente, como si cada palabra estuviera escrita para mi corazón. Lo más sorprendente era que mi carácter empezó a transformarse. Yo, que antes era arrogante, burlón y rápido para despreciar a otros, me descubrí siendo más paciente, más sensible al dolor ajeno. Los miembros de mi familia lo notaron. Mi esposa me preguntó varias veces qué me ocurría, pero yo evitaba dar una respuesta clara. No estaba listo para confesar mi secreto. Había algo más. Cuando caminaba por las calles, cada vez que veía a un grupo de cristianos cantando o predicando, ya no sentía el deseo de burlarme. Al contrario, me quedaba escuchando a lo lejos con un nudo en el pecho. Sus palabras sobre Jesús ya no me parecían absurdas, sino llenas de vida. Aún así, la lucha era fuerte. Tenía miedo de perderlo todo: mi posición, mi prestigio, el respeto de la comunidad. Sabía que si alguien descubría lo que estaba sucediendo en mí, podría ser rechazado y ridiculizado. En medio de ese temor, comencé a orar de manera sencilla. No con largos rezos memorizados, sino con palabras torpes pero sinceras. Señor Jesús, si realmente eres mi Mesías, ayúdame a no tener miedo. Esa oración marcó el inicio de un cambio aún más profundo, uno que ya no podría ocultar por mucho tiempo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El momento que más temía llegó antes de lo que imaginaba. Una tarde, en la sinagoga, mientras enseñaba a un grupo de jóvenes, uno de ellos levantó la mano y me hizo una pregunta que me heló la sangre. Rabí David Cohen, ¿quién cree usted que es el siervo sufriente de Isaías 53? Sentí como se me secaba la boca. Esa pregunta aparentemente inocente me colocaba frente a la verdad que estaba tratando de ocultar. En cuestión de segundos, 1000 pensamientos pasaron por mi mente. Si digo lo que realmente pienso, me rechazarán. Si miento, traicionaré lo que Dios me está revelando. Respiré profundo, tratando de ganar tiempo,
pero mis propios labios comenzaron a temblar. Finalmente respondí. Ese pasaje habla de alguien que fue despreciado, que cargó con el pecado de muchos. Un silencio absoluto llenó la sala. Todos esperaban que concluyera con la interpretación tradicional que siempre habíamos enseñado, pero algo dentro de mí me empujaba a ir más allá. No pude contenerlo, y con voz quebrada añadí: muchos dicen que no, pero yo veo en estas palabras la vida y la muerte de Jesús de Nazaret. Un murmullo recorrió la sala. Algunos jóvenes me miraban con asombro, otros con desconcierto, y uno de ellos incluso se levantó abruptamente y salió corriendo. Yo sentí que todo se me venía encima. El peso de mi confesión me aplastaba, pero al mismo tiempo algo en mi interior se liberaba. Esa noche supe que ya no había marcha atrás. El secreto estaba expuesto. Mi esposa, al enterarse, me miró con lágrimas en los ojos y me dijo: David, yo también lo creo, aunque nunca me atreví a decirlo. Aquellas palabras me hicieron sentir que no estaba solo. El temor seguía allí, pero por primera vez lo enfrentaba acompañado, sostenido por una fe que comenzaba a crecer. Pues con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Mi confesión no tardó en propagarse como fuego en la comunidad. Al día siguiente, varios ancianos de la sinagoga me llamaron a una reunión urgente. Entré en la sala con el corazón encogido, sabiendo que no sería fácil. Sus rostros mostraban enojo y desconcierto. Uno de ellos, con voz firme, me preguntó: Rabí David, ¿es cierto que usted declaró que Isaías 53 habla de Jesús de Nazaret? El silencio pesaba como plomo. Podría haberme retractado. Podría haber inventado una excusa, pero no lo hice. Con voz baja pero clara respondí: sí, lo creo. Las reacciones fueron inmediatas. Algunos golpearon la mesa indignados, otros me acusaron de traicionar la fe de mis antepasados. Uno incluso me gritó: «¡Has blasfemado! ¡No mereces llamarte rabino!». Me pidieron que renunciara a mi posición, que no volviera a enseñar en la sinagoga. Salí de esa reunión con el corazón partido, pues lo que más temía había sucedido: el rechazo de mi propia gente. En los días siguientes, los rumores crecieron. Amigos que antes me saludaban con respeto comenzaron a ignorarme en las calles. Algunas familias prohibieron a sus hijos acercarse a mí. Era como si me hubieran borrado de la vida comunitaria. Aún así, había algo dentro de mí que me sostenía. Cuando todo a mi alrededor parecía derrumbarse, recordaba la mirada de mi padre, aquella noche en que fue levantado de su enfermedad, y me repetía: Jesús es vida. No niego que lloré muchas veces. No era fácil perderlo todo. Pero en medio de la soledad, descubrí una compañía que nunca había conocido: la presencia constante de Jesús, esta paz que sobrepasaba todo entendimiento. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Mateo 5, 11-12. Aunque me habían apartado de la sinagoga y muchos me daban la espalda, no podía quedarme callado. Algo en mí ardía con más fuerza que el miedo. Así que comencé a hablar discretamente con personas de confianza, compartiendo lo que había visto y vivido. Una de las primeras fue Abigail, una viuda de edad avanzada que siempre me buscaba para pedir consejo. Cuando me atreví a contarle lo que había sucedido con mi padre y cómo había sentido la presencia de Jesús, sus ojos se llenaron de lágrimas. Me dijo en voz baja: «Rabí, yo también lo creo desde hace años, pero nunca tuve valor para decirlo». Ese fue un momento clave para mí. Descubrí que no estaba solo, que había más corazones en silencio esperando escuchar que no era una locura creer en Jesús. Con el tiempo, empecé a reunirme en pequeñas casas con algunas personas que querían aprender más. Leíamos juntos los evangelios, orábamos, y aunque lo hacíamos en secreto, había una alegría que nunca había experimentado en mis años de religión. Era como si cada reunión estuviera llena de vida. Pero lo más impactante fue ver cómo otros también empezaban a experimentar lo sobrenatural.
Una joven que sufría de ansiedad desde niña me pidió que oráramos por ella. Con temor, puse mis manos sobre su cabeza y mencioné el nombre de Jesús. Ella comenzó a llorar, y después de unos minutos, una paz indescriptible la envolvió. Al día siguiente me dijo, anoche dormí tranquila por primera vez en años. Eso me estremeció. No era yo, era el poder de Jesús manifestándose. En medio de la persecución, había encontrado algo mucho más valioso, un nuevo propósito. Ya no era el rabino que se burlaba, sino un hombre que compartía lo que había visto y oído. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Mateo 24:14. Ese testimonio de la joven se convirtió en una chispa que encendió un fuego imparable. De pronto, otros comenzaron a acercarse con más confianza. Algunos venían con enfermedades, otros con el corazón destrozado por problemas familiares, y todos buscaban lo mismo: esperanza. Yo me sentía pequeño, incapaz de cargar con tanta necesidad. Sin embargo, cada vez que pronunciaba el nombre de Jesús, algo sucedía. Era como si su poder descendiera en ese instante y tocara vidas de manera que yo jamás hubiera podido lograr por mis propios medios. Lo sorprendente fue ver cómo estas reuniones clandestinas comenzaron a multiplicarse. Abigail abrió su casa, luego lo hizo otra familia, y pronto había varios puntos en los que nos reuníamos en secreto. La palabra corría de boca en boca y el mensaje de Cristo comenzaba a transformar nuestro pequeño pueblo. Claro, el riesgo era grande. Había rumores de que algunos líderes religiosos estaban buscando quién estaba infectando a la comunidad con este nuevo mensaje. Recibía advertencias y hasta amenazas, pero el miedo ya no me dominaba. Recordaba las palabras de Jesús: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Estas palabras se volvieron mi escudo. Ya no era el rabino arrogante que buscaba reconocimiento. Ahora era un siervo tembloroso pero decidido, dispuesto a dar su vida por aquel que me había salvado. En esas noches de oración, con apenas unas velas encendidas y las escrituras en nuestras manos, sentíamos que el cielo mismo se abría sobre nosotros. Y yo, que antes me burlaba de Jesús, ahora era testigo de que Él estaba vivo y seguía transformando corazones. Las amenazas se hicieron más fuertes con el paso de las semanas. Una noche, 2 hombres me esperaron a la salida de una reunión secreta. Me sujetaron del brazo con violencia y me dijeron al oído: David Cohen, deja de hablar de ese Jesús o no responderemos por lo que te pase. Mi corazón latía con fuerza, pero no retrocedí. Esa noche, en oración, le confesé a Dios mi miedo. Le dije: Señor, yo no soy valiente, pero si tú me sostienes, no negaré tu nombre. Y mientras lo decía, sentí una paz profunda, como si una voz me asegurara: no temas, porque yo estoy contigo. Los días siguientes fueron decisivos. Los líderes de la sinagoga me citaron y me exigieron que negara lo que estaba enseñando. Incluso trajeron a mi hermano mayor, que con lágrimas me rogó que volviera atrás, que no arruinara nuestro apellido ni la memoria de mi padre. Fue una de las decisiones más duras de mi vida. Tenía que escoger entre mantener mi prestigio y mi familia o ser fiel al Cristo que me había dado vida. Respiré hondo y con voz temblorosa pero firme respondí: no puedo negar lo que mis ojos han visto ni lo que mi corazón ha vivido. Jesús es el Mesías. El silencio en la sala fue ensordecedor. Algunos me insultaron, otros se levantaron indignados y supe en ese instante que no habría vuelta atrás. Salí de ahí sabiendo que ya no era parte de ellos, pero también comprendiendo algo glorioso. Había tomado la cruz de Cristo y lo estaba siguiendo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. A pesar del rechazo y las puertas que se me cerraron, Dios comenzó a abrir otras que jamás imaginé. Personas que antes apenas me saludaban, ahora me buscaban en secreto para pedirme oración. Era como si, en medio del silencio forzado, la voz de Cristo se estuviera escuchando aún más fuerte. Una familia de comerciantes, que había perdido toda esperanza porque su hijo estaba enfermo, vino a verme una madrugada. Oramos juntos, y contra todo pronóstico, el joven comenzó a recuperarse.
Los médicos no podían explicarlo, pero ellos lo sabían. Había sido la mano de Jesús. Desde entonces, esa familia se convirtió en una de las más firmes en la fe. El mensaje seguía extendiéndose. Personas humildes, marginadas y cansadas de la religiosidad vacía, encontraban en Cristo una verdad que les daba vida. Yo observaba con asombro cómo aquel pequeño grupo clandestino se multiplicaba, no por mis fuerzas, sino porque el Espíritu Santo estaba obrando. Yo que había dedicado años a burlarme de Jesús, ahora veía con mis propios ojos cómo Él transformaba a mi pueblo. Y cada vez que me preguntaban si no tenía miedo de perderlo todo, recordaba lo que había aprendido. El que hallare su vida, la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 10:39. Ese versículo era mi certeza. Había perdido amigos, mi lugar en la sinagoga y parte de mi reputación, pero había hallado algo infinitamente mayor, a Cristo mismo. Hoy han pasado más de 20 años desde aquel día en que me burlaba de Jesús y pensaba que tenía todas las respuestas. Mi vida cambió por completo. Ya no soy el rabino de antes. Ahora trabajo como escritor y conferencista cristiano, viajando por distintas ciudades para compartir cómo el poder de Cristo transformó mi vida. Dedico mis días a escribir libros y artículos donde explico las Escrituras desde la luz del Evangelio, pero también desde mi propia experiencia. Mi objetivo no es solo enseñar teoría, sino mostrar con hechos que Jesús sigue vivo y sigue obrando hoy. Cuando hablo con jóvenes, matrimonios o ancianos, les digo con convicción: yo era un hombre orgulloso que creía tener toda la verdad en mis manos, hasta que la verdad misma me encontró. Nunca pensé que Dios usaría mi vida de esta manera. Antes buscaba reconocimiento y autoridad en la sinagoga. Ahora encuentro gozo en ver a una persona quebrantada levantarse con esperanza. Cada conferencia, cada página escrita, es una oportunidad de testificar que no importa cuán lejos alguien se haya alejado de Cristo, Él siempre puede rescatar y dar un nuevo comienzo. He comprendido que Jesús no me llamó para ser famoso, ni para ocupar títulos, sino para ser un testigo fiel. Y esa es ahora mi profesión más importante, ser un narrador de su gracia, un testigo de su poder. Sigo viviendo en Jerusalén, en una pequeña casa donde también recibo a quienes buscan consejería y oración. Mi comunidad ha crecido y aunque no tenemos templos ni riquezas, puedo decir con gozo que hemos visto milagros, vidas restauradas y familias transformadas. He aprendido que seguir a Jesús no significa una vida sin pruebas, sino una vida llena de propósito y esperanza. El rechazo que sufrí en el pasado se convirtió en la oportunidad de conocer a muchos que, como yo, estaban perdidos y ahora han hallado la verdad. Hoy puedo afirmar con convicción que Cristo es real, que no es un mito ni una religión vacía, sino el Salvador que transforma corazones. Quiero dejarte una reflexión. Tal vez, tú, como yo en el pasado, has cerrado tu corazón a Jesús. Quizás incluso te has burlado o lo has ignorado. Pero Él sigue llamando a tu puerta. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. ¿Vale la pena seguir viviendo bajo el peso de la incredulidad, del orgullo o de la soledad? Jesús ofrece vida abundante y eterna. Y así como transformó a un rabino orgulloso que se burlaba de él, también puede transformar tu vida hoy mismo. Tal vez pienses que es demasiado tarde, que has cometido demasiados errores, que tu corazón está demasiado endurecido o que tu pasado es imperdonable. Yo también pensaba eso. Creía que mi conocimiento, mi religión y mis argumentos eran suficientes para cerrarle la puerta a Jesús. Pero descubrí que su gracia es más grande que mi culpa, que su amor es más fuerte que mis prejuicios y que su luz es más poderosa que mi oscuridad. No importa cuán lejos hayas corrido de Él ni cuán profundo sientas tu vacío. Jesús puede encontrarte allí mismo, en el punto más bajo de tu vida y levantarte. Abrirle la puerta no significa volverte perfecto de la noche a la mañana. Significa iniciar un camino nuevo, lleno de transformación, paz y sentido verdadero.
Si hoy decides creerle, Él mismo te acompañará, te sostendrá y te mostrará un propósito que va más allá de tus fuerzas. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, y cenaré con Él y Él conmigo. Yo abrí la puerta, y nunca más volví a ser el mismo. Y esa misma puerta hoy está abierta para ti. No dejes pasar la oportunidad de experimentar el amor que cambió mi vida para siempre.